Como vimos en el video anterior, lamentablemente no tuve suerte con esta hermosa Asus Rampage 3 Extreme. La pobre llegó muy maltratada, golpeada, tuvo una caída brutal y por eso no sé si funciona, así que vamos a probarla a ver qué es lo que hace. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video en el canal. Soy Superio como siempre, espero que estén todos muy bien. Bueno, por acá tenemos a esta guerrera que la vimos en el video anterior, que lamentablemente tuvo un percance, llegó golpeada, se ve que en aduana se les cayó de las manos. En plena revisión la caja estaba destruida y eso puede traer una serie de problemas. Uno de ellos es que la placa esté en corto por el golpe que tuvo en esa esquina del PCB, que las diferentes capas se estén tocando entre sí, quedó toda amasada esa esquina. Así que bueno, para enderezar el PCB en este espacio le puse una maderita que la dejé toda la noche y cuando la saqué el otro día quedó bastante derecho todo. Solo una pequeña mejora para este gran problema que vamos a ver ahora. Como siempre, quiero agradecerles a los amigos de PCBWay por el enorme apoyo al canal. Y en este momento están festejando su 10º aniversario, así que si todavía no estás registrado, registrate, haz tu cuenta para obtener los mejores descuentos. Si te gusta la electrónica o la robótica, en PCBWay vas a poder hacer realidad tu proyecto desde cero. Vas a poder crear tu PCB prototipo a muy bajo costo. Puede ser en PCB de múltiples capas, rígido, flexible, etcétera, con montaje de piezas. Lo último en tecnología, en creación y diseño de piezas para impresión 3D o plástico inyectado. En caso de trabajo en metal, disponen también de CNC. Muchas gracias PCBWay por el enorme apoyo. Bueno, a primera vista el gran problema que vemos en esta placa es el golpe que tuvo en esa esquina del PCB, que seguramente se estén tocando entre sí las capas. Eso lo tengo que reparar, o al menos intentar verlo, porque puede ser que la placa esté golpeada pero que esté funcionando perfectamente, que no le haya afectado para nada el golpe. Pero bueno, la estuve revisando de forma minuciosa. Tenemos por acá en uno de los slots de memoria un plástico roto, tenemos unos pines torcidos por acá abajo, y algo que siempre hago antes de probar cualquier placa es revisarla muy pero muy detalladamente de forma visual en los sockets del tipo LGA, a ver que no le falte ningún pin, que no estén torcidos, que no esté nada en corto en el socket. Después revisar de que no le falte ningún componente de ensamblaje superficial tipo SMD, algún capacitor, resistor, etcétera. Hay que revisarla muy en detalle. Hay que fijarse cualquier marca de rayones en el PCB, sobre todo en las pistas. Hay puntos estratégicos como los agujeritos de montaje de la placa en el gabinete o del disipador, que a veces suelen rayarse por ahí también. Y bueno, a esta placa veo que ya la estuvieron reparando o metiéndole mano. Acá tenemos un puente cerca de los chips LPC, tenemos un puente entre un capacitor y un resistor que por algo lo hicieron. Ese tipo de puente ya lo había visto anteriormente en algunas placas con problemas de encendido. Le hacen un bypass para engañar al chip para que siga el orden de encendido y la placa encienda. Así que bueno, ya de entrada me llevo un par de desilusiones. Veo algunas cosas que no me gustan, por ejemplo que alguien ya le metió mano a esta placa, la repararon o al menos estuvieron intentando solucionar algún problema que tuvo en algún momento o que tiene, no lo sé. Vamos a ver con qué nos encontramos. Le instalé la fuente de alimentación, por lo menos da señales de vida. Presionando el botón de power la placa enciende, eso es buenísimo, tenemos un 50% de cualquier problema que tenga resuelto. Esta placa tiene algunos indicadores LED en el cual cuando arranca hace un chequeo de los componentes para verificar de que todo está correcto. Por ejemplo, frecuencias, voltajes, que todo esté correcto para iniciar. En este caso teníamos encendido el LED indicador de CPU porque no tenemos ningún procesador instalado, es obvio. Antes de colocarlo voy a verificar de que no tengamos un corto en la alimentación, una prueba muy rápida y fácil en el conector EPS de 8 pines. A simple vista la alimentación del procesador parece estar bien, pero eso no significa de que esté 100% bien, habría que revisarla más a fondo. Otro punto a favor de este tipo de placas Asus topes de gama es que tenemos los test points para poder verificar los voltajes correctos de cada componente. Incluso tenemos unos pequeños conectores que son para utilizar un accesorio que se llama OC Panel para poder verificar todos los voltajes directamente en un panel LCD externo. Este sistema de test point es genial para verificar los voltajes de forma directa y segura. Y por acá tenemos 4 LED indicadores, tenemos uno de CPU, DRAM, VGA y Boot Device. Más abajo, muy cerca de los dos chips de BIOS, tenemos 2 LED indicadores que nos va a decir si estamos en el BIOS 1 o 2, que lo podemos cambiar por medio de un switch tipo botón. Y bueno, siguiendo con la prueba, obviamente nos aparece el LED indicador de CPU porque no tenemos instalado ningún procesador. Vamos a ver qué es lo que pasa. El chipset está levantando temperatura, tanto el puente sur como el puente norte. Los dos están recibiendo voltaje, así que se están alimentando. Para estas pruebas voy a instalar un procesador
procesador, un i7-920 de primera generación, un clásico de la vieja escuela, 4 núcleos, 8 hilos a 2.66. Otra observación es que la placa enciende y se apaga por medio del botón de encendido, eso es bueno también. Para la RAM estoy utilizando una memoria Kingston común y corriente de 4 GB a 1333 en el banco A1. Por las dudas, para evitar cualquier tipo de problema, estoy conectando un fan en la ficha del fan de CPU, solamente para que lo detecte, que vea que el pulso PWM no queda perdido. Y bueno, ahora sí empiezan los problemas. La placa enciende y a los segundos se apaga. Nos queda encendido un LED ámbar, que es el del conector del almacenamiento, pero no tenemos conectado nada en ningún puerto SATA. Y en los indicadores QLED seguimos con el LED de CPU en rojo encendido. Obviamente la placa se apaga para protegerse unos segundos y se vuelve a encender. Eso significa obviamente que hay algo mal. Tenemos un loop de encendido, específicamente algún componente ligado a la parte de alimentación del procesador seguro. Los chips LPC o Super IO, que son los que verifican cada componente para dar el OK y la orden de encendido, vimos que uno de ellos tenía un bypass hecho por medio de un puente entre un capacitor y un resistor. De todas maneras se ve que completa la orden de encendido porque la placa enciende, pero cuando la señal llega a ese componente dañado, lo detecta y se apaga. El procesador se alimenta porque levanta temperatura bastante rápido, o sea que voltaje tenemos. Otra cosa que hice fue probar con los dos BIOS, tanto con el 1, con el 2, incluso los actualicé por medio de la programadora y fue lo mismo. La placa se queda congelada en la verificación de CPU, no avanza a los siguientes puntos, así que sabemos que el problema está ahí. Cuando la placa enciende, alimenta con 920 mV el procesador, que como punto de arranque está bien, no está mal. Después, de acuerdo a lo que demanda el procesador, se ajusta automáticamente voltaje y frecuencia, que eso lo hace por medio de un chip que se llama PLL. Es un IC, un integrado que se encarga de eso, ajustar frecuencias para que después el sistema ajuste los voltajes de cada componente. Lo hace por medio de señales directas que multiplican o dividen la frecuencia de los cristales osciladores para los diferentes componentes. Estos integrados son importantísimos y se encuentran en todas las placas bases, y a veces por una razón u otra dan problemas, y más en este tipo de placas que son para overclock extremo y no sabemos cómo la usó el dueño anterior, si la maltrató mucho o no. Lo que hice ahora fue remover este pedazo de disipador que está interconectado entre las fases de alimentación y el chipset del puente norte y sur. El thermal pad no está reseco, todavía está en buenas condiciones, está jugoso o aceitoso como a veces le digo. Lo que sí está reseco es la pasta térmica del puente norte y sur, un desastre. Este disipador nunca lo removieron. Para hacer una medición de los componentes de las fases de alimentación tuve que quitar el disipador y queda expuesto el puente norte, que no tiene ninguna protección. Tendría que ponerle algún tipo de disipador para que el chip no se dañe porque tiene expuesto el die, pero como la placa está en un loop de reinicio, no llega a recalentar tanto el chip, así cuando apenas levanta un poco de temperatura se vuelve a apagar y se enfría, y así está permanentemente. Tener un chip de este tipo expuesto sin ninguna protección es un poco arriesgado, ya que son súper volátiles, pero bueno, como les dije, en el tiempo de reinicio no llega a recalentar tanto, así que voy a poder medir los voltajes de los componentes sin riesgo, y después de hacer eso y verificar que todo está correcto, voy a seguir con la reparación del PCB que está aplastado. Vamos a ver si podemos separar esas capas y ver qué pasa. Bueno, con el torno y una fresita de cabeza redonda, muy delicadamente, haciendo un trabajo de joyero o relojero, pude separar las capas del PCB, ahí se ven perfectas. Por suerte en esta esquina del PCB no fue nada crítico, tenemos 3 capas de GND. En el sustrato entre medio no tenemos ninguna pista ni ninguna otra conexión positiva o de señales, no tenemos nada por suerte. Así que el daño en esta esquina del PCB no fue la gran cosa. Y cuando estaba armando la disipación decidí hacer una prueba más. Lo que hice fue cambiar el procesador y eso terminó
de cambiar todo el panorama. Ahora les voy a contar bien lo que pasó. Acuérdense que tenía instalado un i7-920, un procesador como vimos 4 núcleos, 8 hilos a 2.66, es fabricado en 45 nanómetros con un TDP increíble de 130 watts. Decidí cambiarlo por un Xeon X5650 a 32 nanómetros, más eficiente, 95 watts de TDP, 6 núcleos, 12 hilos, con la misma frecuencia reloj del i7, y automáticamente al instalar ese procesador lo que pasó fue que la placa murió, no quiso encender más. Quedó un pequeño indicador en rojo, un LED muy tenue sobre el botón Go que está por acá arriba, al lado del conector ATX. Estuve buscando y pude conseguir el esquemático de esta revisión 1.04G de la placa. Todavía la placa en standby sigue dando señales de vida. Por las dudas, a todos los que utilizan el programa BoardView, tengan cuidado porque están todos con virus. Es uno de los programas que se usa siempre porque es el más completo, abre casi todas las extensiones de archivo. En este caso el archivo que tengo es extensión FZ. Voy a ver si preparo una máquina bastarda para poder abrir el BoardView y revisar a ver dónde está el problema. Pero sinceramente no entiendo qué pasó, ya que este procesador que instalé, el X5650, consume menos que el i7-920, tiene 2 núcleos más y 4 hilos más, pero no entiendo qué pasó. Ahí tienen estos capacitores y resistores que fueron removidos, algunos están torcidos, o sea, no me dio buena espina desde un inicio esta placa. Y siguiendo mis sospechas sobre este integrado, el PLL está levantando mucha temperatura con la placa en standby. Con el medidor de temperatura infrarrojo pude ver que estos capacitores y estos resistores también levantan temperatura. No es algo descabellado, pero levantan igual. Y estoy casi seguro que el problema ahora de la placa, en la cual murió de forma súbita, es por un problema en este chip, en el PLL. Ahí tenemos el código. Se consigue en AliExpress bastante barato. Ahí tenemos un lote de 2 por apenas 0,99 con los descuentos. Este modelo se utiliza en muchísimas placas de la marca Asus, así que no es tan complicado conseguirlo. Voy a dejarlo en standby hasta ver qué hago con ella. Voy a revisar bien el BoardView y vamos a ver si la historia continúa. Mientras tanto, para terminar con las incertidumbres, vamos a probar la linda Sabertooth Z77. Voy a retirar del socket este cuadradito de cartón que le pusieron para que no se dañe. Estoy revisando todos los pines del socket y está perfecto, no tiene ni un detalle, nada, está impecable. Lo que sí pude notar es que hay como un cuerpo extraño entre los orificios de 2 de los pines, está medio raro, voy a ver si lo puedo sacar. Es como una especie de gusanito disecado, está raro, literalmente es como un pequeño gusanito, tiene como una textura media mantecosa. Lo estuve agarrando y se me empezó a desarmar todo. Sinceramente no sé qué hacía en el socket, pero bueno, ya lo saqué y está perfecto. Por acá todo está bien, ningún detalle, así que está óptimo para instalar un procesador. Y para procesador de pruebas voy a utilizar un i5 2400. Obviamente podría haber arriesgado cualquier otro más barato, más básico, un G2020, un G645, etcétera, pero bueno, encontré el i5 y fue el primero que agarré. Para las memorias, la misma que probé en la otra placa, una Kingston común y corriente de 4 GB. Para el video, una linda y común GT210, que es más que suficiente para las pruebas. Obviamente vamos a resetear el BIOS. No sé cuál fue la última configuración que tuvo la placa, si estuvo overclockeado o no, no tengo ni idea. Por las dudas vamos a arrancarla con la configuración en default. Un poquito de pasta térmica casera, no es la Z3, es solamente el envase. El lindo disipador de pruebas, este Cooler Master Guerrero que me acompaña siempre. Sin anclaje, sin nada, solo apoyado arriba del procesador, va a funcionar bien. Tenemos todo pronto, enciendo la fuente y tenemos alimentación en la placa. Hacemos un corto en los pines de encendido, voilà, la placa enciende, pero no tenemos señal de video, algo está pasando. Pero unos instantes después, ¡pum! Tenemos señal de video, muchachos. Está funcionando radiante esta hermosa Asus Sabertooth Z77, épica, divina. Todo está correcto, nos reconoce el i5 2400, los 4 GB de RAM. Al menos esta configuración básica para arrancarla la detectó bien. Habría que probar si todos los bancos de memoria funcionan, si el sonido onboard funciona, la conexión de red por el puerto Ethernet también, si el controlador de los puertos SATA también está funcionando, si la salida de video por HDMI también funciona. En fin, hay muchas cosas para probar, pero bueno, de inicio la placa está funcionando. Por ahí tenemos la pantalla de configuración del BIOS, la pantalla básica con los datos principales, temperatura de CPU, voltajes, velocidad de los fans, etc. Voy a pasarme al modo avanzado para poder revisar un poco más la configuración, si todo está en orden. Por suerte todo está bien, esta placa es mágica, tiene muchísimas opciones, al igual que todas las de este tipo de gama. Se puede configurar y ajustar absolutamente
absolutamente todos los voltajes y frecuencias de todo lo que está conectado en la placa. Voy a cargar un sistema operativo para corroborar de que el sistema levante. Voy a hacer algunas pruebas de estrés con AIDA 64 Extreme. Por algunos minutos, como hago siempre, acuérdense en que el disipador del procesador no tiene puestos los anclajes, así que no le voy a exigir mucho. Eso seguramente va a generar que el procesador levante más temperatura, etcétera, aunque este i5 2400 es bastante pero bastante frío. Bueno, aparentemente es oficial, la placa está bien. Como les dije, me falta hacer algunas pruebas más como para verificar que esté 100% operativa, pero bueno, por ahora todo está bien. Es una placa que estuvo muy bien cuidada, vino bien embalada, se nota de que tuvo una buena vida. El dueño anterior la cuidó mucho, pudo haber sido de alguna actualización de algún PC y quedó guardada, etcétera. Pueden ser un sinfín de posibilidades, pero lo que sí les puedo decir es que no es la clásica placa de entusiasta que viene con muchas marcas de que estuvo sufriendo con overclocking extremo, etcétera. Es una placa que está realmente bien. Estuve haciendo algunas pruebitas súper básicas con un juego que no es para nada exigente, lo tiene instalado en el disco. El Quake 3 Arena, por lo menos para mover si el entorno 3D se ejecuta, etcétera. Como era de esperarse, la placa es una seda, funciona perfecta. Esta Sabertooth Z77 hermosa, que por suerte está bien. Quiero confesarles que hubiera sufrido muchísimo si el golpe en la placa, en la esquina del PCB, hubiera sido en esta placa y no en la otra. Pero bueno, en fin de cuentas, no tendría que haber pasado ni en esta ni en la otra, no tendría que haber pasado nada. Pero bueno, son los riesgos que uno corre cuando se compra este tipo de artículos delicados fuera del país. El pasar de mano en mano es todo un tema. Lo que sí me quedó de la duda es si realmente la placa Asus Rampage 3 Extreme vino funcionando como describía el vendedor y con el tema del golpe y demás terminó de dañarse, o si directamente nunca funcionó, ya que vino manoseada con algunas soldaduras en la placa, estaba rara. En fin, nunca voy a saber realmente qué fue lo que pasó con esa placa. Puedo hacer suposiciones y demás en base a lo que veo, pero avanzar más de ese punto es imposible. Así que bueno, vamos a ponerla en la lista de placas a reparar y voy a ver si a futuro tenemos suerte y le puedo dar vida otra vez. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme hasta acá, hasta el final del video. Si todavía no estás suscrito, hermano, puedes hacer clic en el botón para suscribirte y ser parte del equipo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Déjame tu hermoso like para darme superpoderes y poder seguir adelante. No te olvides de dejarme tu comentario, cualquier duda, consulta, sugerencia o un saludo, los voy a estar leyendo por ahí. Lo que siempre les digo, cuídense de la envidia, sean buenas personas, hagan cosas buenas por los demás, disfruten la familia, valoren el tiempo, vivan la vida y nos vamos a estar viendo en el próximo Requeche. Un abrazo grande para todos los brothers, los quiero mucho, soy Superio y nos vemos. ¡Chao!